Con las disculpas del caso, tenemos un ausente. René Ortiz no puede estar por cuestiones de salud y me pidió que lo disculparan por ahora, que no va a poder estar. Pero siempre tenemos a Néstor Martínez, que le pusimos falla el sábado anterior, y aquí lo tenemos como un invitado más de la tertulia bohemia, con quien vamos a conversar diferentes temas de actualidad. Es importante tomar en cuenta que hay mucho que decir en El Salvador, mucho que decir de El Salvador. ¿Cómo está la situación en El Salvador, estimado Néstor? ¿Cómo está? Bueno, gracias Luis, y de nuevo incorporándome a la tertulia del sábado a las 6 y más, ¿verdad? 6:30 en este caso. Sí. Bueno, mira, hay muchas cosas que hablar, ¿no? Estamos el caso más reciente, la doctora Barrientos, ¿no? María Eugenia Barrientos, que fue un escandalazo y no solo fue nacional, ha sido mundial, ¿no? Entonces, esa cuestión, pues, es uno de los temas que vamos a hablar más adelante, ¿no? O de entrada, si queremos. Y luego tenemos ya la corrupción, ya hizo visos, ¿verdad? Por algo no querían que no le cuenten las costillas al presidente de los gastos, porque, escucha, 3.000 millones de dólares y 2.000 y un montón de plata, vemos para dónde está corriendo, ¿no? Los nuevos ricos, como suceden cada vez que llega un nuevo gobernante. No es nuevas ideas, sino que es nuevos intentos, man, Y mira, de lo más viejo, ¿no? mira, Néstor, que tenemos a un amigo que se llama Vicente Chinchilla este día. Vicente Chinchilla, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Vaya Después hombre, de, ¿cómo te va, hombre? Al fin te conectaste, mucho gusto. Miren, que es que esto de la tecnología, pues, no, pues es es normal normal. que se tenga a veces inconvenientes para la conexión, pero qué bueno que ya lo restableció y que estamos aquí hablando con Néstor. ¿Ya te Ajá. conoces con Néstor Martínez, según entiendo, Vicente Chinchilla? ¿Cómo estás? Bien, bien, un saludo para ustedes. De verdad que es un placer estar con ustedes. Néstor creo que no se acuerda de mí, pero yo estuve un buen tiempo en Colatino. De veras, vos. Sí. Pues, puya, ¿de qué época? Porque una época yo estuve ausente, No, fue allá por el 2008, 2009. 2008, 2009. ¿En qué categoría escribiste? ¿Escritor o foto? No, estaba en la parte, estaba con este muchacho que hacía deportes, que utiliza. Con Santiago. Con Santiago Leiva estuve Santiago, mira. y yo hacía las notas económicas. Quizás estabas más de paso. Yo no recuerdo, yo de espaldas paso ahí. Así, no, pero sí, me acuerdo ahí, te veía seguido. Y acordate que como ahí éramos bastantes, ¿verdad? Antes era un montón, luego se fue reduciendo a la nada casi, ¿no? Así. Sí, Ah, sí, bueno. ya no hay nada que hacer ahí. ¿Y cuál es la Pero situación del bien, Colatino hoy? ¿Cuál es la situación del Colatino, Néstor? ¿Sabes? bueno, para el público en general, para el público me voy a callar ciertas cosas. El periódico se declaró en quiebra, ¿verdad? Yo renuncié al periódico después de ser fundador del periódico y después de más de casi 30 años de trabajo en el periódico, para tirarme mi proyecto, pues, ¿verdad? De Edición Cero. Entonces, que son video, página web para periodismo y radio. Tengo una señal de radio por ahí. Excelente. Y creo que es mucho mejor, porque primero porque el periódico tiene mucha dificultad para pagar salarios. Y yo renuncio y que debiéndome 3 meses de salario, mi indemnización y entre otros gastos, yo le dije, chico, de eso podemos hablar después. Ahorita pues, entiendo al diario, ¿verdad? Pero ya no es alternativa. Precisamente porque se requiere entrar a la época moderna, a lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Esto para mí debería de haberlo hecho el periódico, el Diario Latino, entrevista, el Grupo Colatino. Debería ser también en la radio, noticiero latino, noticiero televisión colatino. Hay muchas ideas, pero tal parece, no son caras, son simples, se pueden hacer y eso viendo yo que estaba con un gran impulso de querer hacer, no me quiero morir sin conocer toda esta experiencia, que ahí ya no se podía. Más la preocupación por dinero que por Mira, mejorar con el paso de los siglos las cosas. Colatino era un medio privado, después se convirtió en una cooperativa de empleados, ¿verdad? Que la sostienen hasta el día de hoy, que ya no puede Eh, operar.
Sí, allí hubo mucho de todo, a decir muchas cosas que quizás no las voy a comentar, ¿verdad? Pero digamos que sí fue una cooperativa de empleados. Al final, Pero al al final. final, pero la lucha por el diario es una historia muy interesante de conocer, ¿no? Mira, yo tengo una memoria desde un señor Pinto, ¿no? A eso iba yo. Don Miguel, Yo tengo memoria desde ese señor. De ahí para atrás no me acuerdo. hay varios. Está don Jorge Pinto, Ajá. Que vio el grito del más pequeño, ¿verdad? el más pequeño, Ujú. Jorgito. Mi padre trabajó con él en la última edición del Independiente, está en la El portada de mi Independiente. padre. Ujú. Sí. Y luego está toda la historia es heroica del diario, la verdad. Yo me enamoré del diario y me quedé allí ganando, con el perdón de la audiencia, una basura. 30 años ganando una basura. Una pregunta, pero yo escuché que había otro diario latino por ahí. Me peleé defendiendo al periódico, me peleé muchas veces, que fundó un oreja de la CIA, ¿verdad? De cuyo nombre no quiero acordarme, dice Don Quijote, no. Este oreja de la CIA fundó una cosa, era él, bueno, veamos esta historia interesante. Cuando el diario entra en crisis, ¿verdad? De Don Miguel Pinto y todos, pues entró Rey Prende, ¿se acuerdan de Rey Prende? Formaron algo para apoderarse del diario. Formaron una sociedad cooperativa de accionistas. No cooperativa, perdón, la sociedad de accionistas. Estaba Cristiani en esa cooperativa también, en esa sociedad. Y entonces, para maniobrar y maniobrar, ¿verdad? Hacen una reunión de socios. Nosotros estamos afligidos porque no, los otros trabajadores no teníamos nada. Y los socios planeaban deshacer el diario. Entre ellos aparece Rodolfo, ¿cómo se llama? Es un chapín que llegó a trabajar al diario y de veras que no me quiero acordar del nombre, ¿verdad? Entonces, él quería la máquina, porque su hijo en ese joven lo quería convertir en director del diario, para empezar, y terminó siendo uno de los empleados amañados de la Asamblea Legislativa. Bueno, la cosa es que en esa lucha nos encerramos todos, hicimos campaña, adentro hubo pleitos también, que no negarlo, y rescatamos el diario, ¿verdad? De las luchas tremendas de partido a partido adentro, ¿no? Nos llegó una ayuda cuando nos quemaron luego el diario, nos llegó una ayuda y unos ciertos tipos de izquierda, ¿verdad? Se la repartieron todas. Y eso fue gracias a que a mí me sorprendieron escribiendo en una máquina con teclado quemado. Ese reportaje fue publicado allá en Noruega y al ver como un periodista entonces joven y luchador por el diario escribiendo un artículo contra la Coca-Cola para más joder y la Bayer, puta, ayudaron más, vino la plata y se la gastaron, no sirvió para el proyecto, se la repartieron los empleados y yo me empecé a molestar desde esa época, pero le hicimos la lucha, ¿no? Luego el periódico ya, cuando llega precisamente esa junta que les mencionaba de accionistas, don Jorge Pinto nos dice, muchachos, ustedes ya son accionistas del diario, ¿no? Sí, aquí dice la ley que si no llegan todos los accionistas para el tipo de reunión que quería, no vale la reunión. Entonces, en una inscripción rápida de unas 400 acciones para el pueblo, o sea, para nosotros, se queda eso ahí, ¿no? Se queda sin valor esa reunión y nosotros agarramos la lucha por el periódico. Fue una lucha tremenda, terrible, de apoyo solidario. De cuántas cosas de esa época y solo logramos sacar el diario adelante, ¿no? Después pues hubieron malas estrategias de mercadeo, etcétera. Para mí fueron muy malas. ¿Cuál es el futuro del periódico, el periódico escrito en El Salvador, Néstor? ¿Cómo ves el futuro? Desaparecer. Honestamente, desaparecer. Ya la venta tradicional de periódicos escritos no se vislumbra un buen futuro para ellos. No, ya no. La verdad es que primero por los costos de traer papel, de guardarlo, almacenarlo, transportarlo y los costos porque eso ya iba bajando la edición cada vez más. No era una edición ya de circulación nacional, ya. Además, hay una cosa que yo insisto mucho y por eso soy muy cuidadoso en este medio que estoy creando, ¿no? Y es la credibilidad que uno tiene. Si
Si ustedes, por ejemplo, van a tener credibilidad en algo, ¿cuál es su producto? Para empezar, ¿verdad? Entonces, el producto de una vendedora de tomates son tomates. De una vendedora de jugos son los jugos. Como vos me dijiste hace poco, si no ellos están aquí, nos vamos para otro lado, mano. Y esa pescadera de clientes significa la alta calidad del periodismo, cosa que hay mucho fallo en El Salvador en eso. Porque en El Salvador es un periodismo ideológico el que se ha estado usando desde hace mucho tiempo. Todos van, aunque muchos amigos me dicen, no, si soy profesional y trabajo en el diario de hoy, no se las creo nunca. Profesional es el que vive de su profesión, no el que anda ofreciéndose a que le den empleo. Y en ese pecado han caído muchos, pero caímos, ¿no? Bueno, yo no, todavía, porque nadie me ha ofrecido empleo. Entonces, en vez de ser periodistas capacitados, tanto en idiomas, por ejemplo, en redacción, conocimiento perfecto del español, saber relacionarse con mucha gente, los periodistas aquí son bien apagados. Y el periódico no tuvo calidad. Yo estudié periodismo en Estados Unidos, en la Florida International. Y yo ofrecí cursos de redacción avanzada gratis. Todo lo que yo aprendí gratis y nadie quiso aprender. Ni el director se interesó como proyecto del diario de enseñarles a redactar como Dios manda a la gente, ¿no? No, no hubo. No, todos decían, no, si yo ya puedo, si es que no hay nada nuevo. Y no lo miraba al redactar. Es decir, un editor de la clase como el Negro Contreras, aunque yo me crié también, no le hacían caso. De hecho, se pelearan conmigo. Es que este es bien así, bien rígido. No, José, es que la redacción es creativa, no se puede rígido. Y decían ellos, y en vez de ese verbo, ¿cuál verbo pongo? Si no es mecánica la cosa, busca en tu cerebro, pero no eran capaces de buscar en su cerebro. Es decir, yo fui en la búsqueda de la calidad. Esa calidad vende, porque esa calidad te hace un periodista osado, de avanzada. Estás a cada rato estudiando, leyendo, conversando. Tenés amistades hasta de ultraderecha, cuadroneros, lo que sea. Yo tengo ese montón de amistades. Si me quieren, ¿qué hacen? Fíjense ustedes. Imagínate cómo cambian las cosas, Néstor. Nos vamos a trasladar a Nueva York, donde el New York Times todavía saca aquel periódico grandote, así doblado, ¿verdad? Sí, la sábana. Sí. Todavía esa gran sábana del New York Times, ¿se vende o no se vende, Chinchilla? No, la gente lo compra. La gente lo compra. Lo pide diariamente. Claro. Sí, claro. La circulación de este periódico es importantísimo. Todavía es algo. Bueno, aquí en esta área, vos vas y encontrás las cajas y uno lo compra, ¿verdad? Algunas se les echa la moneda, ¿verdad? Y la gente ahí lo compra. Fíjate que es curiosa, nadie lo anda vendiendo. Está ahí puesto. O en las gasolineras, por ejemplo, vas, lo agarras, lo compras, o en algún otros lados, pero todavía se da esa modalidad de circulación del periódico. Bueno, no solo de ese periódico, sino de otros periódicos. Pero hay otra cuestión importante, perdona que te interrumpa, en ese punto. Pregúntate cuáles son los ingresos, y ya salió ese dato, los Wall Street publica esos datos. Los ingresos de New York Times vienen del online. Sí, correcto. Claro, con la llegada con la masificación de la tecnología, por supuesto, ¿verdad? Los periódicos en línea y todo eso, pues se ha dado esta situación, pero es un periódico que todavía circula en esa modalidad, ¿verdad? Por supuesto. Digo yo porque, no solo ese periódico, no que otros, porque yo lo veo en las cajas donde los ponen, ¿verdad? Y ahí uno lo compra, pero igual todavía está ahí, no ha desaparecido. Claro, es otra situación, es otro país, son otras condiciones, ¿verdad? Por supuesto. Y pues ahí está el periódico y otros periódicos, por supuesto. Sí. Y mucha gente lo sigue y lo prefiere en esa modalidad, en esa forma, ¿verdad? Porque sí. Uno, por Pero ejemplo, son los viejitos. No necesariamente. Fíjate de que yo he visto gente de toda edad leyendo el periódico, por ejemplo, cuando vas al Central Park o vas a otros lugares aquí que son bien concurridos, vas a ver que la gente está leyendo el periódico, ¿verdad? Sí. Claro, hay gente que prefiere hacerlo así, porque hay un disfrute, pues yo siento que es una forma de disfrutar también, ¿verdad?
Hay gente que no le gusta leerlo en internet, hay gente que dice, no, yo siento que en internet o en línea, pues, no me da una satisfacción de como estar tocando el papel, ¿verdad? Estar viendo las leyes, o sea, todo es Hay una generación que le gusta leer todavía. Hay una Exacto. generación, hablemos las personas mayores de 40 años, por decir algo. Las Sí, personas, algunos ya no. las personas mayores de 40 todavía son asiduos lectores. Lo de Y si, asiduos los quitaría. no, todavía hay mucha gente que se mantiene esa tradición de todos los días, todos los días. Es obligatorio pasar a comprar su periódico escrito a la par de una tacita de café, se echa su leidita, ya está pero, informado. pero Esa es la gente, no toda, claro, ¿verdad? No toda la gente, pero la gran mayoría son de esas edades. Pero fíjense que en esta área, por ejemplo, yo he visto también una buena parte de jóvenes que leen. Es curioso, pero sí, se les ve cuando van a los parques, uno va a algún lugar, ve que la muchachada, ¿verdad? Se anima, digo yo, se anima a leer este tipo de periódicos. Claro, Sí, como les digo, es otra sociedad distinta a la nuestra, ¿verdad? sí. Pero Te probablemente, cuento lo que yo hacía en El Salvador hace muchos años. Yo compraba periódico para leerlo de atrás para adelante. A mí lo que me interesaba era Yo también. la parte de deportes, clasificados, caricaturas, y no tanto la portada social ni la portada política. A mí no me llamaba la atención. No fíjense me que dejarás mentir, Chinchilla, ah, que la portada es la que vende. es probable, pero fíjense que yo les quiero contar mi experiencia, ¿verdad? Yo soy de un pueblo que se llama Jocuaitique, en Morazán. Y allá el periódico en los años 70 yo estaba, estaba jovencito, ¿verdad? Así como ustedes. Entonces, Todavía está bicho, Gracias. ¿no? y entonces llegaba un periódico de mayor circulación que era, valga el comercial, creo que era la Prensa Gráfica, que tenía una página para colorear y otras cosas que la hacía este señor que se llama de apellido Sass. No sé si es Carlos Alberto Sass. No sé. Sí, Carlos Sí, Alberto Sass, sí. sí. Carlos Alberto Sass. Entonces, en esa página yo la recortaba en los años 70 y allí dibujaba. Eso era lo que más me interesaba, pero eso era solo los sábados. Ese era mi gancho para comprar el periódico impreso, fíjense. Imagínense, o sea, en esa época. Y bueno, después vinieron los 80, ya era distinto, pero cuando yo estaba estudiando periodismo ahí en la Universidad de El Salvador, me iba a revisar los periódicos de esa época y ahí encontraba aquellas páginas que yo utilizaba. ¿Verdad? Interesante. La Así es. cuestión allí, fíjate, vos estás mencionando algo importantísimo, ¿no? Las secciones del periódico. Uno, eso era calidad, ¿verdad? Antes en el Diario Latino Antiguo, yo hice un trabajo de investigación para quien lo hicimos con una amiga, hicimos un trabajo de investigación en el diario y nos hemos reído tremendamente, nos hemos reído de una columnista, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero qué gracia para escribir. Si ese tipo de columnistas estaban en el Latino, había otros que tenían su pluma. El Latino siempre tuvo la página de cultura. Estaba ahí ¿cómo se llama? Don Toño y otro montonazo de gente famosa, escritores famosos, pasaron por el diario y continuaron pasando por el diario el cachimbo de escritores. Página 3000 se mantuvo su carácter, fundada por Gabriel Otero, ¿no? Que está en México. Y toda esa cuestión de cultura, yo tuve mi propia página de cultura, trazos culturales, mi página de ecología durante más de 10 años. Entonces, toda esa cuestión atrajo muchos. O sea, así es como se vive un periódico. Y allí depende del liderazgo que valore lo que debe mantenerse y la calidad que se está ofreciendo, ¿no? Y Fíjate, gracias a esas páginas, uno, te digo, yo que trabajé en esas páginas, viajé un montón gracias a ese par de páginas. Quiero hacer un paréntesis para saludar a los amigos que nos están viendo y escuchando. David Aquiles Palacios, mucho gusto, un saludo especial. Si no me equivoco, David Aquiles Palacios es de Usulután. Soledad Gómez, de California.
Ricardo Quintanilla, saludos. Bartolomé Pérez, mucho gusto. Maximiliano Bernal, primo. Este es mi primo Maximiliano, mire. Mira, De aquellos que usaban sombrero, ¿va? Pedro Granados, mucho gusto. Miguel García, saludos, ¿cómo están? Juan Francisco Surio, saludos hasta Viroleños, hasta Virola, ¿sí? Juan José Romero, mucho gusto. Lucas. Astrid Yamilet Rodríguez, mucho gusto. Gracias por su tiempo, el espacio que nosotros tenemos este día sábados. Para nosotros es un agrado y tenemos como parte del grupo de la tertulia bohemia a Vicente Chinchilla, que se nos está incorporando a partir de este sábado. Y René Ortiz no pudo estar este día por cuestiones de salud. Dijo que no podía estar, pero en la próxima, aquí lo vamos a tener. Entonces, estábamos desarrollando y muchos se preguntan, bueno, realmente cuáles serán relativamente, mejor dicho, hablando financieramente, cuál será la realidad de los periódicos escritos en El Salvador, financieramente hablando. Pues fíjate que yo quería contar esta otra anécdota también, porque ya que ustedes están tocando esa parte, yo me recuerdo que en el Diario Latino de los años 70 venía una página de grupos musicales, la historia de unos grupos musicales, y era a colores. No sé si me equivoco. Sí. Y entonces yo allí, sí, correcto. Y allí en esa página yo aprendí mucho de música, porque estaba bien ilustrado. Y hasta hoy, por ejemplo, en los periódicos impresos de El Salvador no existe una página de ese calibre. Sí, 8 páginas eran. Ajá. Y entonces incluso habían páginas de que traían unos pósters. Yo llegué a llenar mi casa de póster que venían en esa sección, fíjate. Pero no era el más. Medio. No. No has mal creado, no has mal creado, no has mal creado. No, en esa época, por ejemplo, yo... Esos periódicos de todo tipo, ¿eh? Sí, no, es cierto. Entonces te digo, era como una ventana cultural. Por ejemplo, yo vuelvo a repetir, venía de Jocuaitique, y Jocuaitique era una ciudad donde prácticamente no llegaba nada de aspectos culturales. Entonces alguien llevaba ese periódico por pura casualidad, caía en mis manos y yo era una delicia pues tener ese periódico y tener ese tipo de secciones, ¿verdad? Eso para mí me enriqueció hasta hoy, me enriqueció y era como una ventana para mí. Había un medio que se llamaba, no sé, creo que todavía existe la prensa gráfica, que era obligatorio el echarse el crucigrama, ¿va? Los crucigramas. Los claro, famosos crucigramas o el diario de hoy tenía o aquel periódico que traía unos espacios bien, un mensaje a la conciencia. Traía otro capítulo de César Guzmán de superación, ¿se acuerdan? Sí. O sea, pues miren. Eran, porque hoy no sé si... La columna de César Temes, por ejemplo, era bien leída en la prensa gráfica. Y sin embargo, eso no sé si existe, o es solo la personal carta de Paolo. Pues miren, ya que ustedes mencionaron algo, fíjense que en este mundo de la diplomacia donde yo estuve un tiempo, yo estuve 4 o 5 años en Guatemala y un día tuve la oportunidad de ir a una reunión que celebraba el consulado de Polonia. Y entonces estábamos en la reunión cuando se acercó un caballero y me dice, ¿usted es del Salvador? Sí, yo soy del Salvador. Usted me debe de conocer a mí. Y yo me le quedé viendo. No, le digo, no lo conozco. Pero usted me ha leído a mí. No sé. Yo me llamo César Guzmán. Él era guatemalteco, ¿de dónde era? Él era guatemalteco, así es. Se murió ya, ¿verdad? Sí, él murió. Entonces yo lo conocí a él, a César Guzmán. Me dijo, yo escribo para un periódico de gran circulación en El Salvador y tengo una especie de consejería, me dijo él. Entonces yo escribo y ahí fue donde lo conocí. Yo no sabía realmente yo creí, créanme, creí que era mexicano. Era superación, ese espacio interesante, sí. Ese espacio superación. ¿Y quién no se apoyó en los periódicos cuando quería ir al cine? ¿Quién de los oyentes, quién de los que nos están viendo nos está recordando aquí la cartelera de los cines? Dice, claro, sí, hombre.
¿Quién el no Apolo, el decía, Universal, vamos a buscar a ver dónde van a dar una película? Ah, aquí está el 2x1, decía, ¿verdad? el 2 por Miren, que 1, aquí la está. permanencia voluntaria. Ajá, entonces, ¿a dónde se iba a buscar uno la cartelera a ver qué película voy a ver? A los cines, A a los los cines, periódicos, claro. ¿verdad? Era Incluso una yo, gran onda eso. claro, yo escuché, por ejemplo, una conversación entre dos personas que no se dieron cuenta, que una le dijo a la otra, fíjense, le dijo que allí en San Salvador hay un cine que se llama Darío, en homenaje a Rubén Darío, es cierto, ¿verdad? Sí, Por es ahí, una esquina. por ahí estaba el Por la En la cine, UTEC, calle Rubén por la Darío. UTEC, por por la la UTEC UTEC, está. ahí está. Entonces, interesante porque todo eso forma parte también de La El historia del Apolo. Salvador. el Apolo, claro. Alguien menciona de los que están atentos aquí al espacio claro oscuro, dice, ¿cuál es esa? Acuérdenme. El claro, era Eh, un corte de pelo, El claro oscuro era un no, espacio, dice. no. hay sí existió una columna del Claroscuro, pero no recuerdo en qué periódico, pero sí era bien leída. Sí, Claroscuro. Hay varias columnas, y hasta yo tuve mi columna Mire, que se llamaba El y de la Rincón del señora, Periodista. y de las señoras de ya de avanzada edad, ¿quién no se recordará de las cartas amarillas? Ah, también, son Y las famosas. cartas amarillas, yo me recuerdo de eso y dicen que esas cartas amarillas las escribió un hombre, dice. Yo no Puede sé. ser. Puede ser. Mira, yo retomé el ejemplo y escribí para mucho tiempo para El Salvador Día a Día y en Los Ángeles. Escribí carta de chamba. Carta Es chamba. una carta como quien recibían acá, ¿va? Hijo lindo, recibimos tu remesa y no sé qué, y así, inventando experiencias conocidas también de que oía por todos lados y pegó bien esa carta de chamba. Te escribo, mamita, te estoy enviando esto, fíjate que no pude ir al entierro, pero dale este dinero y así, ¿verdad? Cosas así que de columnista, mira, ¿y por qué no te haces eso por otro lado? Pues me pidieron que escribiera varias cosas, ¿no? Fíjate Pero los que, columnistas es otro punto interesante de los periódicos, que eh, levantaban los periódicos. correcto, fíjate, otra parte que es interesante también y que creo que es parte del periodismo, a pesar de que ellos no están dentro de la planta, pero son los canillitas. Mm. El trabajo que hacían los canillitas, ¿verdad? Que ellos eran los que distribuían los periódicos. Es Antes decir, eran los voceros, andaban de calle en calle, de calle en Pero calle. las colonias, mucha gente hizo su forma de vida la venta de periódicos, ¿no? Sí, correcto. claro, Era claro, parte. claro. Y La- esto que la- la ganancia era bien pírrica. Sí, era algo. Bueno, no quiero dejar ir sin, porque me quedó pendiente el otro colatino. Ujú. Entonces, cuando voy a seguir con la historia después de este gigantesco paréntesis, cuando viene este Rodolfo, se llamaba Rodolfo Vázquez Becker, el traidor, ¿no? Que desertó de la guerrilla de Guatemala por ser agente de la CIA, se quiso apoderar del diario y no pudo. Entonces él, bajo patrocinio de Arena, en aquellos momentos Arena era pues la punta de lanza de la oligarquía, metiendo a sus hijos, sus parientes en la asamblea, se inventó un diario latino para atacar al periódico. Y eso, y publicaba anuncios de la Diana, o sea que la Diana, ¿cómo se llama? Hugo, el que le daba el propietario que le jugó chupo al japonés ahí, ¿verdad? Hugo, le patrocinaba a él ese periódico para atacar. Nosotros nos atacamos y varias veces me peleé con Rodolfo Vázquez, que quería saludarme como granchero. Y no, y cuando íbamos en marcha y aparecía el baboso, yo lo anunciaba en las marchas populares, ¿verdad? Miren, ahí está el traidor, y ahí lo agarraban al pobre baboso. Entonces, siguieron, pero yo creo que ahora ya no lo sacan, ¿no? Porque inscribieron el latino en Guatemala para que no les dijeran nada. Y Fíjate luego, que, pues, en internet, el otro latino, el latino falso, ¿no? Y ocupó todo por los lemas de nosotros y todo. Fue un ataque directo de la oligarquía. Yo creo que ahora, pues, ya no, ni fu ni fa, ¿no? pero el latino, la única competencia que tenía era el Mundo que salía en el vespertino, ¿verdad? ujú. Por la tarde, sí, Era el único que tenía era como la única. competencia, ¿verdad? Pues no era competencia porque éramos más famosos, te voy a decir El latino honesto, ¿no? era El más mundo, famoso hasta que el ahora, Mundo. el mundo, Perdón, el latino era más o famoso el que el mudo. Mundo. Sí, pero Sí, yo me incluso recuerdo. ahora, el mundo se oye poco, el mundo se oye poco. Si ustedes lo ven, el mundo no tiene mayor unifaz.
Solo se habla de 3 diarios incluso. Está recordando a muchas personas. Yo no sé quién conoce a Jonathan Casares. Le manda muchos saludos. Fíjense que también hay otra anécdota que les quiero contar también, que yo creo que es importante que sepamos estas cosas. En la ciudad de Guatemala hay una escuela que se llama Alberto Maferrer. Sí, hay una escuela que se llama Alberto Maferrer. Y entonces, cuando yo estaba trabajando allá, me invitaron a dar una charla. Porque la directora de la escuela me dijo, mire, fíjese que esta escuela se llama Alberto Maferrer y es un salvadoreño y yo no sé quién es. Y yo soy la directora. Entonces invitamos a los padres de familia, a los alumnos y a los maestros. Acuérdense ustedes que Alberto Maferrer era director del periódico Patria, ¿verdad? Patria, ¿cómo no? Sí, Patria. Entonces yo les hablé, les conté a ellos más o menos a grandes rasgos quién fue Alberto Maferrer, y entonces ellos tenían una fotografía de Alberto Maferrer que está en un vehículo, la famosa fotografía donde está una muchacha al extremo y él está al otro extremo. Y acuérdense que él tuvo un romance con esa muchacha, ¿verdad? Y entonces, bueno. y entonces me preguntaron a ¿Cuántas mí. cosas hubieran cambiado si le hubiéramos hecho caso a Alberto Maferrer? Muchas, muchas. Si nosotros hubiéramos podido tomar ese mensaje que Alberto Maferrer transmitió en El Dinero Maldito, muchas cosas hubieran cambiado. Todavía es tiempo de retomar esas ideas del pensamiento latinoamericano, y aunque por ahí hay alguien que le va a doler lo que voy a decir, hay que olvidarnos de Marx, hombre. Hay suficiente pensamiento latinoamericano social para que nos hagamos política nosotros mismos. Yo hablé mucho de lo que había sido para nuestra historia Alberto Maferrer. Y entonces, miren, fíjense que una charla que era para 1 hora, fueron 3, se hicieron 3 horas. Entonces yo, incluso cuando hablé de Maferrer en esa escuela, me dijeron, miren, nosotros no sabíamos todo eso que usted nos está contando, pero fue una charla preciosísima. Y la gente, yo llevé unos ejemplares de, creo que ahí va El Dinero Maldito, creo que era uno, el otro era el que acaba de mencionar, ¿cómo se llama el otro? Leer y Escribir, creo que era el otro. Leer y Escribir, y el otro era el que acaba de mencionar Luis. Y miren, la gente contenta. Entonces, esa gente, ¿verdad? Nosotros, y yo quería contarles eso porque también Alberto Maferrer fue pionero del periodismo en El Salvador, ¿verdad? Sí. Fue pionero y está prácticamente en el olvido. Esa gente está en el olvido. Sí, Entonces, no, igual que con que está en el olvido, imagínate otro más grande que Alberto Maferrer, Francisco Gavidia. Francisco Porque una Gavidia. universidad lleva su nombre, pero tengo un libro, él escribía también, una pluma bien apreciada. La universidad, el primer libro que editó en sus talleres fue una recopilación del pensamiento de Francisco Gavidia. Deberían de leerlo cuando habla de la responsabilidad política de los ciudadanos. Y en aquellos tiempos él señalaba de que le estaban dando a tol con el dedo a la majada, y la majada con gusto agarraba, cómo le tomaban el pelo, ¿no? Decía Alberto Maferrer en uno de sus escritos, ¿verdad? La mitad de los salvadoreños no saben leer ni escribir. Eso lo dijo, ¿cuándo? ¿Cuándo lo dijo él? En 1950. No, por mucho ahí. antes, no, mucho antes. Por ahí, ¿verdad? Mucho antes, pues. Mucho antes, porque él murió en el 32, 33, por ahí fue que murió, ¿verdad? Entonces él lo dijo y esa Mucho realidad... Más adelante murió porque en el 32 se fue huyendo a Guatemala. Ajá. Pero esa realidad de que los salvadoreños, que la mitad no saben leer ni escribir, yo creo que esa realidad no ha cambiado mucho, ¿no? No, como no, bastante. Lo que pasa es que eso lo leen babosada. Vaya, a eso quiero llegar. Dice, póngame atención. La mitad de los salvadoreños no saben leer ni escribir, decía Alberto Maferrer. Sí. De la otra mitad, la mayoría no lee nunca. Sino es una media docena de libros más dañosos que útiles. Como el oráculo, magia blanca u otros semejantes. Así resulta que la población en su mayor parte se nutre con supersticiones, ideas gastadas, prejuicios y consejas.
Eso decía Alberto Ahora, Maferrer. O sea, y mira esa qué realidad no ha interesante. cambiado. No, yo pienso que no, porque yo le llamo de otra manera, analfabetas disfuncionales. Ujú. Pueden leer, pero solo leer recibitos y 2 palabritas, o lo que les dice el pastor. Y ahí no leen nada. Son disfuncionales. Y pese a que hay información abundante, ocupan el celular no para leer, sino para ver y oír. Muchos llevan la Biblia solo de adorno. Y además, pero muchos la leen con gran profusión, pero solo eso leen y no aprenden nada de la vida, Solo filosofía, repiten. modales. ¿Quién conoció los escritos de Carlos Balaguer? Yo leí a Carlos Yo, Balaguer. Alguien dice muy acá bueno. sobre eso, de Ujú, Carlos Carlos Sí, Balaguer. Balaguer. ese influyó en muchísima gente, Carlos Sí, Carlos Balaguer. Balaguer, sí. Muy bueno. Alguien habla también de Pedro Granados, dice de los mensajes de Carlos Balaguer. También habla Julián Ramírez, dice que se anunciaban la tropa loca, dice, motoclub. Yo tengo entendido, alguien que me ha contado que eso de la tropa loca era un chupadero de mala muerte ahí en San Salvador, Que se dicen. anunciaban, el Cristo Negro era una ¿Ah, sí? discoteca, ¿va? El Cristo Negro allá No, por el Boulevard Venezuela, ¿va? La tropa loca, sí, sí. ya El lo conozco. motoclub, el padrino, los meseros allá por la calle no sé Sí, dónde. pues ya los meseros, estabas hablando de los años 60. ¿No? Ajá, y El, entonces aquí, el gambrinito, el pulpo. Hambrinito. Bueno, más ahori- adelante, más reciente, el kraken. ¿sí? Ujú. Y entonces la gente tiene muchas, una pregunta, ¿es verdad que los periódicos comenzaron a pagar impuestos para el gobierno Funes? No, no han pagado impuestos. Nunca han pagado impuestos, Lo- nunca. los periódicos como tal. Yo quiero hacer la salvedad y quiero aclararle al amigo Pedro Granados que pregunta eso, porque es importante decirlo. Los periódicos no pagan impuestos por la publicación en papel que hacen, por la unidad que Sí, venden, porque hay una ley de imprenta que los ampara, Ajá, por sí, ley, así es. pero sí pagan pero impuestos por los anuncios que publican. exacto, IVA, Correcto. IVA, Sí, ¿verdad? IVA. Eso es se paga importante renta aclararlo. también, Sí, también así se es. Ujú. paga renta, Así es. Entonces se hace la declaración ya anual le de la dimos renta. una media, ¿cómo le llamamos a eso? Repasadita a la historia de los periódicos antiguos de El Salvador y que pues ya no van a ser igual, ya no van a ser los mismos periódicos, se está quedando solo como cartas de Paolo Luz, Está mal creado. se están quedando solamente con noticias de carácter político, se están quedando con anuncios de carácter de ese tipo político básicamente, pero no Mira, tienen la influencia. O sea, lo que yo quiero destacar es que los periódicos impresos no tienen la verdadera influencia que tenían antes. sí, se ha perdido Y los totalmente. contrasto con Washington Post, los contrasto con incluso que la crónica de Houston, que hay lugares donde la gente va porque no les venden los periódicos, se los regalan. ¿Sí? En diferentes lugares, hay lugares donde incluso en las paradas de bus están los periódicos impresos ahí, Pero, gratis. pero fíjense que es importante señalar esto. Por ejemplo, ahí nomás en Guatemala es distinta la situación. Los periódicos impresos todavía tienen Apoyo sí, tienen bastante, o sí, aceptación. sí, tienen, por ejemplo, hay un periódico que se llama El Periódico, yo creo que Néstor lo conoce, El Periódico, Sí, que lo dirige Zamora, un señor de apellido Zamora, sí. pero no Rubén, vea, Rubén es otro, Zamora. Entonces, ese periódico es interesante, fíjense, porque tiene una página cultural bien interesante, muchas cosas, ¿verdad? Y ahí están nosotros, ¿va? O sea, Siglo XXI, siglo XXI, la prensa prensa libre. libre, y hay otros también. Pero yo creo de que ellos todavía guardan esa, ¿cómo les diré? Tradición. Sí, esa tradición de que los periódicos impresos son aceptados. Sí, Son aceptados. depende de las influencias que ha tenido. Acuérdate que Guatemala tiene bastante gente indígena que si bien ocupan tecnología, prefieren leer, enterarse. Claro,
claro. Son otras condiciones. Son otras condiciones, ¿no? En cambio, en El Salvador, como bien lo señalaba Luis, pues ya aquí estamos porque la gente está dejando de leer, pues ya es analfabeta disfuncional, no leen para pasar el curso de escuela nomás, pero que de ahí van a seguir leyendo, que de ahí van a tener una biblioteca, que se van a preocupar por comprar un libro. Lo dudo. Mira, Eso ya somos una raza a punto de extinguirnos. yo Pero creo que ya está trascendiendo, ya está evolucionando a la parte digital todos los periódicos, ¿verdad? sí, no, claro, ya todos los periódicos tienen su sección digital, ¿verdad? Su parte. Pero miren, hay una cuestión importante ya que mencionar la parte digital de los periódicos, y esto es un análisis que a mí me encantó muchísimo y lo aprendí de memoria algunas cosas. La clave de hacer un periodismo digital. Fíjense que tanto el New York Times, Washington Post, The Guardian, Correo de la Sierra y unos periódicos en España, de los más grandes, ¿verdad? Su plataforma digital es la que sostiene al periódico en términos económicos. ¿Cómo lo hacen? Y ahí me doy cuenta de que han rescatado los principios que Pulitzer, un periodista del siglo antepasado, inventó, los principios que el periodismo no debe de meterse con el comercio. Pues allí resulta que, y ustedes pueden hacerlo, creo que ya lo saben, no te metes al New York Times y te dice, si nos dona $1 o $5, puede leer la noticia, ¿no? Y ese pago que se hace es porque ellos en algún anuncio que leí, creo que fue The Guardian, tenemos los mejores periodistas trabajando para usted, para llevar la información que a usted le gusta, dónenos tanto. Mira, no es poquito lo que entra, $80 millones. Claro. Pagado de pesito en pesito porque son millones de gente que lo leen. Un pesito lea por $1 durante una semana y te lo descargan. Pero ¿qué están ofreciendo? Que ese dinero, como ellos dicen, les hace pagar buenísimas plumas. Esa es una cuestión cachimbona. Aquí, como vos estás mencionando a un sujeto que tiene una columna, ese no es periodista. Aquí el columnista es Juan Vendémela. Aquí cualquiera hace algo. En cambio, en esos periódicos, la mayoría, si ustedes lo notan, me atrevo a decir el 95% son periodistas. Periodistas aquí, ¿ven? Que tienen cerebro para hacer una columna especializada, si quieren, de política. Entonces, son periodistas y pagan muy bien por esas columnas que atraen un montonazo de gente. Eso es importantísimo, eso de los ingresos digitales es importantísimo, y eso yo le explicaba muchas veces aquí con el diario latino, Colatino. Leer, importantísimo, es tener ese mercado de buenos lectores, buenas plumas, buenas secciones, pero no, todo fue, sí, pero hay que ver, va, y ahí es donde uno tiraba el encanto para convencer a la gente de que colaboraran con el periódico. Estaba la columna, por ejemplo, de Eudor Umaña, era bien leída. Una página tenía ese baboso. Y luego también estaba, vaya, al rector de la UCA, José María, el padre Chema. Su columna es bien leída, pues, y muchos tuvieron columnas y ya no te leemos. A mí me preguntaban, ¿y tu columna? Porque eso es hacer periodismo del cachimbón y pagar periodismo del bueno. Ir haciendo buen periodismo, pero vos lees a Pablo Lugar, a mí en lo personal no me gusta. Una pregunta para ambos. ¿Un periodista en El Salvador puede vivir cómodamente con un salario de periodista? No. Digo porque ¿cuál es el rango salarial de un periodista en El Salvador que le permita tener una vida no comprometida? Fíjate que esa pregunta ya la contestó. Pero solo dijo, no, yo quiero más. Sí, es suficiente. Cuando Néstor dijo, mira, es que un profesional vive de eso porque es profesional. Y yo creo que ahí es donde se desvalorizan los profesionales, cuando se da esa situación en la que nosotros hemos caído dentro del periodismo. Es decir, la gente, ¿verdad?, piensa que y eso que estamos a hacer periodismo es cualquier cosa, y eso no es así. No es así. Para mí el periodismo es, y lo voy a decir así, es sagrado. Sí.
No, mira, Es sagrada. el periodismo ha tenido, pues dicen que son más organizados las prostitutas que los periodistas y cobran mejor todavía, porque muchos periodistas son empleados, les ponen, y ese sometimiento no es el cuarto poder, sino que el poder del cuarto donde los castran. Todo su romanticismo de periodismo se los castra en el poder del cuarto, no en el cuarto poder. Y entonces así los periodistas van a un jueguito de tener su empleo. Está bien para mí, allá los que quieran vivir del empleo. Y los que pagan más son los de televisión. Son los que pagan más porque tenés tu jarsaco y muchos ya tienen su carrito. Pero hay periodistas que venden su pluma también. Ahí tenés a Romeo Lemos, pues que arrastrado se ha vuelto, ¿no? Y hay periodistas que mantienen su caché, aunque a veces dicen, mira, este es lo que se ha metido. No voy a decir nombres porque todavía están activos, ¿no? Pero toda esa cuestión hace que uno diga, bueno, ¿yo de qué voy a vivir, verdad? De que puedo hacer mi casa, mi familia, y muchos periodistas, pues, mucho, al gobierno, mano. El gobierno de Sánchez Serén, creo que ingresaron unos 200 periodistas, o comunicadores, como le dicen ahora, porque periodista es una cosa y comunicador es otra, ahí Sí. no nos equivoquemos. Ujú. Y luego García Márquez, ya antes lo dije en un programa antes, dijo que era un oficio, entonces cualquier baboso es periodista y eso no es cierto. No conocen su idioma, no conocen un montón de cosas. Entonces, periodismo hay mucho que decir, mucho que hacer. Por eso cuando muchos periodistas han notado que se tiran a sus páginas, han dicho, bueno, ya vieron que es fácil, entre comillas, ¿verdad? Que es fácil poner un periódico digital, adolecen de un montonazo de vicios y aquí te sale desde Zapatos News, pasando por Camiseta News, Guanaco News y un montón de news, mano, y le pones por qué gringos y la calidad que están ofreciendo. Más parecen prostitutas bien decoradas de video o fotos, porque así les han dicho. Otros ven un diseño de páginas, pucha, espantoso, una redacción espantosa, y entonces ves que para mí que está bastante virgen en el camino del periodismo, pero hay que saber El patear bien periodista, el camino. ¿en qué vamos a diferenciar a un periodismo de un publicismo? Es que eso que dice Néstor es interesante porque resulta que ahora un periodista lo contratan para el departamento de comunicaciones. O sea, hombre, yo por lo menos en eso no estoy de acuerdo. Un periodista es un periodista, ¿verdad? Las comunicaciones las puedes desarrollar, pero no es esa. Esa es otra profesión, ¿no? Exacto, eso yo siento yo que es que el periodismo tiene, bueno, las comunicaciones tienen muchas ramas, igual que el periodismo también. Bueno, mira, ahí ustedes han visto un ingeniero dedicarse a médico o un médico a ingeniero. Tienen su ética, no puedo hacer eso. El Así es. periodista, si es profesional, debe manejar su ética de profesional, pero aquí, no, hombre, si estos me pagan, preguntar por la ideología del de hoy, de la prensa, del latino. Entonces ellos han pagado, no, hay una manera de decir, no, aquí esta es la línea. Cuando la línea ética del periodista es incluso más revoluta que la de un izquierdo. ¿Qué influencia Está tiene la centrado en que debe de asociación? hacer. ¿Qué influencia tiene la Asociación de Periodistas de El Salvador sobre el ejercicio de la profesión? Ninguna. ¿O solo es un formalismo ahí? Es un formalismo, no tiene ninguna. Es que Un mira, periodista no está obligado a estar colegiado, ¿verdad? no, es que mira, es que aquí en El Salvador, ay, me van a matar por esto, pero aquí nadie quiere aprender. Ya tengo el título de la U, cree que ya sabe todo. Ya tiene acá ya estuvo, ya voy a buscar trabajo. Y de ahí no se preocupan de nada, man. Y eso es una gran falencia en el periodismo, en que haya periodismo profesionales que digan a preguntarle al presidente, como yo he puesto en edición cero, el periodista es los oídos, los ojos y la voz del pueblo. Ese es un reto grande para hacer buen periodismo. Porque si vos vas, espérate, esto no le puedo preguntar porque Altamirano no le va a gustar. Y lo peor, no podés evaluar que en una cadena nacional del presidente, a muchos amigos los ponen a verla para que este presidente de 60 minutos de 55 de pura basura comunicacional. Y uno periodista se queda esperando esos 5 minutos para ver qué viene a decir. Y a veces no dice nada. ¿Entendés?
Esa es una tortura grande, pero muchos de ahí se ponen a escribir lo que dijo el presidente. Si no ha dicho nada. ¿Por qué? Porque un profesional sabe evaluar. Un profesional evalúa bien si eso es noticia, qué le interesa a la gente. Y Bukele se queja igual que muchos presidentes, que ahí no publican lo que uno dice. Pues yo no voy a escribir basura. Propaganda no, él tiene sus medios y tiene 22 millones de dólares para propaganda. No lo va a hacer un periodista profesional. Si no, miren cómo actúan las agencias de prensa. El periodismo en El Salvador, en este momento, en este gobierno, tiene el peor tratamiento que yo he conocido. Exactamente, yo también sí. A los periodistas el gobierno actual los mira como gente de segunda y no les da el puesto que ellos deben de tener, y tampoco los periodistas se dan el puesto que deben tener. Excepto los del Faro, pero el periodista dice, ustedes no, porque eso es de Simán. Es que aquí todo lo que dice Simán cree que es de Javier Simán. Pero ¿cuál es el miedo? Pero ¿cuál es el problema que tiene el presidente Salvador contra Simán? Yo quisiera entender y yo quisiera descubrir la verdadera razón. ¿Por qué? ¿Por qué de repente todo estaba bien con Cardenal y la NEP? Todo estaba bien. Hasta tomó el documento de NADE de la NEP y dijo que lo iba a hacer parte de su gestión. Una vez quitaron a Cardenal y eligieron a Simán, dio un giro completo de 360. Sí, mira, no tan giro completo. ¿Cómo lo vamos a entender? Al principio era bien, hasta dijo que estaban haciendo el plan de reapertura con la NEP. Fíjate bien, pero ustedes vieron que en las reuniones del presidente estaba Roberto Murray Mesa. Y ahí estamos viendo ya los indicativos de que, hey, espérate, te metes con nosotros o te metes con aquel. Pero la verdad es que yo diría que es pleito entre lobos, porque tanto Murray Mesa como Simán, digámoslo así, tienen pedigrí. ¿Entendés? Ahora, si me sale allí una diputada que tiene una maquila, esa no tiene pedigrí. Pedigrí son estos, que saben a dónde se mueven esos hilos de poder del que siempre se han beneficiado. Cuando tenés adelante a un carajo que te puede hacer roncha y te va a decir las verdades y él no pierde nada. Entonces, eso ya vio que metió las patas y que en vez de estar insultando, pudo hacer aliados. Pero ¿Quiénes son más pistudos en El Salvador? ¿Los Poma o los Simán? Los Poma, diría yo. No, todos son iguales. Es que es una élite igual. Sí, mira, yo un paréntesis ahí porque estábamos hablando de la profesión de periodismo. Tal vez Néstor se acuerda de eso, que antes lo que hacía era que daban unos cursitos de locución y esos salían siendo periodistas. No sé si me equivoco de eso. Como no, les daban un carnet y ya no, ya periodista. Fíjate que, o sea, hasta dónde se desnaturalizaba la profesión del periodista, porque eso para mí era incorrecto, pues, porque muchos de esos sacaron un cursito de esos y esos ya eran periodistas, ¿verdad? Y eso no es nada, por lo menos acaban un curso. Yo, de experiencia de periodistas, mano, te puedo contar, y de hecho estoy escribiendo las anécdotas de periodistas. ¿Cómo te digo? Solo estiraban el brazo y ponían la grabadora y ya eran periodistas, man. Y solo así era de fácil meterse, y conocí a un montonazo así de gente. ¿Sabe lo que hacen por los lo menos medios? Alguna joyita tiene que haber ahí. ¿Qué es lo que hacen los medios en El Salvador entonces? Contratar a gente que pueden pagar y no a gente que realmente sabe. ¿Por qué? Bueno, hoy han mejorado porque han contratado a mejores, digamos, hay una mejoría. Pero si ustedes miran los reporteros de El Salvador, el hecho de andar reporteando en la calle no te hace periodista. No. Andar con un micrófono, aquí, eso lo podía hacer cualquier persona. Así es, correcto. Pero la diferencia es el enfoque que le das a la noticia, saber, es un enfoque profesional. Pero saber incluso tener una voz agradable, incluso al público, todo ese montón de cosas que tienen diferencias con relación al periodismo que debería ser más acucioso, ¿verdad?
El periodista tiene que tener la capacidad que solo se va a adquirir en una preparación académica. No se va a adquirir así porque sí, empíricamente. Hay dos Muchos. factores. Espérame, ahí mencionaste un factor. La academia está fallando. ¿Y quiénes son los que están, los que están al frente de la academia hoy? Sin No hay. experiencia, la mayoría. No tienen experiencia. No saben transmitir ese encanto que tiene el periodista. Esa No fuerza están formando que tiene el periodista. periodistas. No Mira, están. Ya en el programa anterior mencionábamos, yo creo que sí, Néstor no estuvo, que la última reforma educativa que se hizo en El Salvador fue hace 50 años. Sí. Imagínate. Y esa sí fue reforma y no han hecho otra. Fíjate, esa hace 50 años. Entonces, es como que desde hace 50 años eso está congelado. Sí. Como que no hubiera pasado nada. Entonces, y eso tiene que ver mucho con cómo nos están formando, ¿va? O nos están desformando. ¿Dónde hay una verdadera escuela de periodismo, Néstor? Si nosotros Bueno, nos pudiéramos ubicar en el espacio físicamente. Mira, en El Salvador es difícil. Es difícil. Hay una muy buena en San Miguel, vi esta universidad, no es la Gerardo Barrios ni la UNIVO, es otra universidad donde fui a dar conferencias. Y me enseñaron el plan y el proyecto. No, hombre, si hasta tienen cabinas de radio para práctica y set de televisión para prácticas y prácticas del idioma. No me fue tan difícil a mí hacerme entender con esa gente que de allí está saliendo. Creo que mucho mejor que la Universidad de El Salvador, muchísimo mejor, porque tenían todo, claro, bajo el aspecto privado, todo. Pero para mí, para estudiar periodismo, yo que estudié en los dos campos, el extranjero es mucho mejor. Y especialmente, me gusta mucho la escuela, y aquí es que se vayan a molestar algunos porque me dicen de izquierda, la escuela estadounidense es muy buena, muy buenísima de periodismo. Y ahí, bueno, en el caso de los cubanos que estaban juzgando en Miami, quienes destaparon la olla, un estudio de 26 páginas, si no me equivoco, investigación de estudiantes de la escuela para mí más prestigiosa, la Columbia. Periodistas de ahí, de la Universidad de Columbia, hicieron esa investigación de cómo los medios estaban influyendo en esa decisión de los jueces. Y eso fue replicado por el Herald y fue publicado también en Nueva York también. ¿Cómo es que unos estudiantes hicieron algo tan grande? Estudiantes. Porque a mí, para estudiar en Miami, tuve que hacer ensayos de periodista. Es decir, porque yo llevaba una materia que se llamaba periodismo literario. Y tenías que ser como buen periodista, captar la realidad y hacer cada reportaje era un ensayo. Si no, no te ganabas el diploma. Pues. Tenías que hacer ensayos, o sea, tu cerebro dándole con maestros de élite, creatividad de economía, análisis de economía política, economía simple, economía, hijo de puya, qué temática. Aquí no te enseñan eso, aquí te enseñan un montón de materias basura y no hay actitud ni aptitud de periodismo en los maestros. Digo, profesores, maestros no son profesores, maestro es más elevado para mí. Entonces los profesores no te animan a hacer un buen periodismo, no te enseñan la garra del periodismo porque no tienen experiencia. Ellos solo les dicen, enseña que 2 más 2 es 4, pregunte que 2 más 2 es 4, graduado. Eso es todo. No se quitan, no se van a meter en líos, dicen ellos. Pero hacer un buen periodismo requiere discriminar, usted no trae para periodista. Así, y peor, hay otra cosa que es peor porque es necesario en este mundo ya globalizado, los idiomas. No enseñan inglés, solo inglés, por una manera burda. Yo medio te puedo entender un poquito de francés, un poquito de portugués, unas palabritas en alemán, pero es preocupación mía, ¿no? Que todas esas cuestiones deberían de enseñar en las escuelas a sacar un buen periodismo, saber cómo preguntar. Había un profesor que la técnica para preguntar era esta también. Mueva el lapicero así para distraer al que lo entrevista. No, hombre. Y uno descubre que el arte, yo te puedo decir lo que es entrevistar, porque me hice famoso aquí por hacer buenas entrevistas con media gente. Uno sabe muy bien los puntos, dónde hacer y todavía, bueno, lean mi entrevista con Nadia Medrano. Pues.
allí en edición0.org. Magnífica entrevista. Porque sabe uno buscar, ¿sabe por qué? Porque sos esto, ¿ves? Sabes preguntar y sabes leer y sabes al tanto de tu país, estás al tanto y no te pueden asaltar ningún político, como lo está haciendo el de este político acá. Entonces, no te va a saltar el cerebro. Mientras como periodista estás atento, evaluando, moviéndote. Pero los periodistas de ahora, ¿qué hacen eso? No me meto en líos, me ando buscando empleo. El título aquí es para efectos de cobro, no para efectos de esto. Esa es una cuestión real en El Salvador. Hay un detalle No hay que escuela. quisiera retomar a partir de aquí, tomar un tema importante, y estaba leyendo yo un reportaje que publicó Néstor, y lo comenzaba con un mensajito de WhatsApp, ¿verdad? ¿Sí? Donde decía: gracias por sus mensajes y consultas, pero ya se me hace humanamente imposible responderles a todos. Era un mensaje de WhatsApp que te transmitía la doctora María Eugenia Barrientos. ¿Nos podés ilustrar a los amigos que nos están viendo y escuchando qué pasó con la doctora Barrientos en El Salvador, Néstor? Bueno, mira, primero la entrada esa es cuando un periodista evalúa los materiales que tiene en la mano, ¿no? Yo quise demostrar con eso la importancia de la doctora. ¿Ves? Cualquiera hubiera empezado, la doctora Barrientos, que ha hecho por aquí, que ha hecho por allá, y hoy se ha sido llamada por el Ministerio de Salud. No, hombre, uno busca, un profesional busca el gancho y miren, esta es la doctora, para que vean a quién tienen enfrente, ¿no? Y después se desarrolla ese tema, pues, por supuesto. Bien, pero la doctora Barrientos, después de, claro, y eso es lo importante de ser periodista, tenés que leer muy bien todos los materiales. Me estuve viendo las entrevistas de testimonio, las entrevistas que yo doy a un canal de Ecuador, a un canal de aquí, principalmente, sus agradecimientos, un montonazo de gente que le agradecida en Europa, México, Estados Unidos, de varias regiones de Estados Unidos, y que ella se atrevió a publicar su tratamiento de 17 páginas, lo pueden descargar de mi página. Todas esas cosas, aquí algo está pasando. Y me llamó la atención porque en Twitter, por eso me gusta patrullar Twitter, ¿no? Porque en Twitter apareció un anuncio eso es raro, que llamen a alguien profesional y le digan vení. Y los artículos de que echan mano es: nosotros te educamos, nosotros te vigilamos y nosotros te podemos juzgar. Esos son los artículos, los 3 artículos quieren decir eso. Entonces, y cuando vi la reacción en Twitter, dije, aquí algo está pasando. Y es cierto, la señora, muchos, fíjate que como ella, la OMS dijo que el ibuprofeno no es para combatirlo, pero ella lo aplicó porque tuvo un enfoque para mí novedoso, no lo había visto en todas las historias de COVID de la OMS, que todo empieza con, hay que rebajar ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La hinchazón, por ahí de decirlo, ¿no? La inflamación de todo el aparato que empezaba con inflamación, la cosa, así empieza, con inflamarte todo esto. Entonces, ella dijo, si bajo esa inflamación ya, pero ¿de dónde le salió? Los médicos olvidaron que esa receta la hicieron en el SARS, en la pandemia del SARS y en la pandemia del H1N1. 2 pandemias similares, ella dijo, primitas de este, hermanitas de este. Y el tratamiento es el mismo y de resultado. Entonces, ella ha puesto en jaque no solo la OMS, porque está esperando una vacuna cuando los testimonios de ella de toda América, iba a decir América Latina, pero incluye toda América, excepto Canadá, dan que lo que ella se han curado con eso, con la simple recomendación de ocupar medicina que le encontrás en la tienda. No necesitas el gran aparato, sino porque ella, incluso cuando la acusan de eso, ella dice, lean. ¿Por qué? Porque ella da la dosificación exacta para curarse. No dicen tomen ibuprofeno a diestra y siniestra y ahí vean cómo les va. No, da para pequeños, para niños, porque muchos dicen, sí, pero eso te jode aquí. No, lean, no se trata de tomar la diestra y siniestra. Por algo los antivirales, dice ella, por algo aquí, dice un montón de cosas. Entonces uno dice, esta doctora de El Salvador merece que su punto de vista sea tomado muy en cuenta por la medicina mundial. Eso es todo lo que yo quise hacer, ¿no?
llamar la atención sobre ese punto. Pero recordá, Néstor, que la conducta reiterada del presidente Salvador es: todo aquel que me contradice se convierte en un enemigo mío. Y la actitud que toma como en una actitud de venganza es, pues como me estás contradiciendo a mi protocolo, cuando él incluso en cadena sale diciendo de que tomaba una medicina prohibida como profilaxis, poniéndose La como... hidroxicloroquina. Poniéndose así como se puso Trump, que dijo que estaba tomando eso, que era bueno eso, y como la OMS le dijo que no, dijo que se salía de la OMS. O sea, la misma actitud toma el presidente Salvador de pelearse con la gente que le contradice. Y esto sucedió con la doctora Barrientos, que hay testimonios que comprueban que el tratamiento que ella sigue da resultado. Sí. Porque fíjate, Italia descubrió que unos pacientes en las autopsias se demostró que el problema ese era antiinflamatorios. Exacto. Y ella lo comprobó, pero es que ella venía estudiando el fenómeno desde el año pasado. Desde las 2 pandemias anteriores. Ella no lo comenzó a ver en marzo ni en abril. Desde ella, yo recuerdo que dijo, esto yo lo venía recomendando porque estaba observando una tendencia, una conducta de un virus, ¿va? Y empezó a hacer un protocolo diferente al que hacían los hospitales, ¿va? Sí. Y eso provocó que al final la Junta de Vigilancia de Salud Pública la llamara a una audiencia relativo a su práctica, ¿verdad? Sí, una práctica basada en la experiencia. Eso es lo que le dicen muchos que critican en pero eso, ¿qué fue lo que pasó realmente al final? Pues no sabemos todavía porque todos se han callado, porque el Bukele, en un retroceso de retronalga, ¿verdad? Por cuidadito con el dibujo que ha publicado el Muy Bayunco, se echó para atrás. Entonces se echó para atrás y dijo, no me toquen a la doctora, pues, ¿y cómo es que el Consejo de Superior Medicina me va a decir? Y acordémonos que bien existen protocolos. Una cuestión muy interesante que ella dice, que más bien que yo abono a eso, es que hace poco la OMS encontró un medicamento antiguo que funciona también. ¿Cómo es que la doctora no puede tener eso también? Se encuentra la clave y la dosificación exacta de medicamentos comunes, que no antiguos, comunes, para detener los primeros síntomas del COVID, detener la enfermedad casi en su totalidad. Vamos, todo eso es parte de la ciencia, no está estática nunca, y seguir protocolos a veces es quedarse en lo rígido. Por la universidad tiene ese problema que muchas veces te encasillan las ideologías, la religión, te encasillan y entonces no te dan la abertura que necesitas como ciudadano, sino que te encasillan, y ella no se encasilló con los protocolos. Incluso aquí hay un hospital, que no voy a decir el nombre a que despidan al director, que le dijo en una entrevista a la doctora, yo sigo su procedimiento y me estoy yendo muy bien en el hospital. Ven, entonces, ¿por qué? Fíjate bien cómo son las cuestiones, y eso es lamentable aquí, porque tienen miedo de decir, ¿verdad?, de que un director de un hospital está aplicando el protocolo de ella y está curando gente. Y un médico yo escuché que dijo también eso. Yo en el hospital no lo aplico el protocolo que nos han establecido, pero en mi clínica privada aplico otro alternativo. Entonces, ¿qué opinión te merece esto, Vicente? No, hay que escuchar a la ciencia. Yo estaba escuchando a Néstor, mira, es importante. La ciencia, como dice Néstor, no es algo estático. Va avanzando todos los días. Hay investigaciones, ¿verdad? Todos estos protocolos que se están aplicando es producto de todas esas investigaciones que se han hecho, ¿verdad? No es algo que se han sacado de la manga de la camisa. No. Entonces, es importante escuchar a gente como ella que es una científica, pues, o sea, eso no lo podemos negar. Entonces hay que escucharlos también, y escucharlos por el bien de la humanidad, por el bien del país, por el bien de nuestra gente. Entonces,
Yo pienso de que si tenés en el país gente como esa, hombre, ¿por qué no escucharlos? ¿Cuál es el problema? Hay que escucharlos, hay que incluirlos en Te esas digo cuál es el decisiones. problema, que la doctora es de esas doctoras que de repente han estado practicando algo tan hermoso que va en contra de toda la farmacopea y el negocio. Ella dice, ahí está en mi reportaje, la medicina no es negocio. Ese es lo peligroso de una doctora de semejante calibre, ¿eh? Porque te antepone la salud y la vida de sus pacientes antes de que convertir la cosa en un negocio. Y eso no es bueno para este gobierno que empezó a negociar con corrupción de un coqui, que no quiere decir que todo lo que hizo y toda la cosa, que vendiendo hasta aparatos que no son funcionales. El Entonces, juramento a ella, Hipócrates, ¿verdad? exacto, ella dijo, mi juramento fue por la gente. Entonces, Y así lo voy a hacer. La medicina no es un negocio. Y ya ahí te echas encima a quien querrás, mano, ¿verdad? Y eso, un científico de tal calibre, suerte que tiene apoyo muy bueno y popular, está protegida por la gente, pues porque son miles y miles de todas partes del mundo, de toda América prácticamente, y de Europa, donde tiene pacientes en Europa, que están reclamándole al gobierno, ya, Guasada, ¿qué es? Tan fuerte ese movimiento, que peligroso, man. Se le voltea a los afanes políticos electorales que tiene este presidente de acá. Es bien delicada cuando uno plantea una situación de este tipo porque mucha gente pudiera estar haciendo una apreciación equivocada cuando uno dice algo y que en realidad es algo normal de que las personas emitamos una opinión contraria porque hay posiciones que por sentido común uno dice, bueno, ¿y cómo es posible que alguien esté en contra de una actividad que beneficia? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que alguien contradiga y al final yo no puedo saberlo todo? ¿Verdad? Yo no soy el que voy a saber todo. Hay gente Claro. más capacitada y tiene que partir uno siempre de la gente que ya pasó por ahí. Mire, ¿y cómo lo logró? Pues, ¿verdad? Veamos, Claro. queremos fíjate que conocer. yo estaba pensando en algo que es importante también. ¿Cuánto invierte El Salvador en investigación científica? ¿Cuánto invierte? O sea, es decir, y aparecen personajes como ella que se les debe de agradecer porque están aportando. Hombre, pero hay gente, como decía Luis, ¿verdad?, que está pensando de otra forma. Y no, aquí no se trata de eso. Se trata de que ella está dando su aporte científico. Claro, Entonces, claro. y uno se pregunta, hombre, ¿y dónde está? Yo me estaba preguntando eso. ¿Cuánto invierte El Salvador en investigación? No invierte ¿Habrá? nada. Nada. Lo que ella prepara, lo que en El Salvador, perdón, lo que en El Salvador se prepara son estudiantes para el mercado capitalista. No para esto, para la mano de obra mejorada. Para eso se invierte la educación. No para lo que señala José Chinchilla, ¿no? Entonces, y No cuando, para esto, sino para mano de obra calificada. Para eso sí, es el sistema educativo. Vos lo dijiste, ¿cuánto no se transforma? sí, no hay. 50 años con Entonces, el mismo plan educativo. Pucha. es una cosa, Y nadie quería, porque si vos lo tocas, decís que sos comunista. Y mire, y qué fácil es ser hasta cierto punto condescendiente con aquello que está bien. O sea, si a mí me dijeran, mire, ¿y usted qué podría hacer? Mire, lo mínimo que yo hubiera hecho era llamar a la doctora desde allá por marzo y decirle, mire, necesitamos su opinión, porque ella no la dio hoy, la dio hace como 3 meses. Y Sí, dijo, este protocolo está funcionando, dijo. Y El Salvador está cayendo, en este instante está cayendo en una actitud de que está colapsando el sistema médico de atención hospitalaria por la terquedad, por la necedad de quererse seguir tratando la misma forma, grandes tanques de oxígeno que están construyendo, ya se fijaron, va. O sí, sea, y yo creo de que nosotros tenemos que aprender la lección. Mire, yo no, yo no subestimo nada, yo siempre digo de que siempre hay que ser como muy realista en muchas cosas, pero que El Salvador tenga 100 personas fallecidas es triste,
y que nosotros nos vamos a quedar cortos cuando digamos, bueno, ¿y por qué Costa Rica solo 12 muertos tuvo? Y ya está saliendo de esa situación. Pregúntate en Cuba. Pero ¿qué es lo que hace El Salvador? Nueva Zelanda. Compararse con los peores. Compararse con un gobierno como Honduras que no ha hecho mayor cosa. Es decir, no hombre, si hay que tomar lo bueno. O sea, hay que Claro. apoyarse en lo bueno. Inmediatamente un gobierno humilde hubiera dicho, mire Cuba, mándenos unos cuantos médicos con especialidad en SARS, ¿ah? Que nos asesoren. Ya saben ellos lo Ya que es saben luchar con cómo pandemia. tratarlo. Ya fueron a tratar el ébola, ya fueron a tratar el SARS. ¿Qué costaba, pues, bajarse esa careta de que yo lo sé todo y poner en manos de especialistas esta situación que se está saliendo de control? Estaba viendo un video que están pasando ahí del Hospital General del Seguro Social, que ya la gente Ya está mucho circuló. en el área de parqueo con un tanque de oxígeno en una silla. Es decir, Ah, tenemos que llegar a eso por sí, una terquedad, por una necedad. por querer comprar medicina equivocada y no seguir consejos de una doctora que sabe cómo tratar esa enfermedad de principio. Las cosas están saliendo a la luz y todo este desorden administrativo que tiene el gobierno está saliendo a la luz. Financieramente, El Salvador no es un país de dinero, pero debemos de ser cristalinos, ¿verdad? Debemos de ser muy transparentes en las cuentas. Deberíamos. Debería ser así. Vicente y Néstor, vamos a cerrar este programa este día. Vamos a dejar hasta aquí. Tenemos muchos temas que tratar, pero por cuestiones de tiempo lo podemos dejar hasta este momento. Quiero que se despidan con un mensaje final para la audiencia. Primero Vicente y luego Néstor. Muchas gracias a toda la audiencia, a todos los que nos ven o nos están escuchando. Pues siempre es agradable estar en contacto con nuestra gente, ¿verdad? Y pues aquí vamos a estar en la plática, siempre tocando temas que son de suma importancia para nuestra gente, para el país, ¿verdad? Y para todos aquellos que nos acompañan en esto, pues que lo que se trata es aportar algo, lo poquito que sabemos, aportar algo para salir adelante, ¿no? Así que gracias a todos y pues nos vemos o nos escuchamos el otro sábado. Muchas gracias, Vicente Chinchilla, desde Nueva York nos acompañó este día. Néstor, tus palabras finales. Desde El Salvador, un saludo aquí en El Salvador, a la Guanaxia y Redenta. Como siempre, pues es agradable compartir ideas y me gusta que mucha gente está comunicándose. A algunos no les va a gustar, otros van a decir, ¿y este que sabe? Pero la experiencia que compartimos junto con Chinchilla, con Luis Bernal, sábado y René, que se nos ha perdido, es muy importante, ¿no? Van a haber muchos aspectos que ni por cerca van a rozar ideología, sino formas de que la gente vaya meditando y tome sus propias decisiones. Incluso si es miembro de un partido que nos afecta a nosotros, no importa. Para mí eso no tiene importancia, sino que sepa pensar. Y esos montón de ideas que se generan de salvadoreños que están afuera, como ustedes dos, Luis y José, y yo porque estoy aquí adentro, donde está la mera mata de las cosas, pues donde de aquí no se bromea con eso. Y si se bromea, pues no se bromea con formas que las hace el presidente, todas formas aculeradas, más si no se bromea de otra manera. Así Claro. que pues estamos acá patrullando siempre noticias para comentarles a ustedes cómo van las cosas. Y pues un saludo donde quiera que se encuentren. Mi cálido abrazo, como insisto, de la Guanaxia y Redenta. Estamos en contacto. Gracias por tu tiempo, Néstor. Amigos de la plática, quiero saludar a Antonio Rivas Escobar. Saludos. Pedro Granado, saludos. Vilma Elizabeth de Rodríguez, Marvin Izquierdo, mucho gusto. Francisco Zamora, están atentos al programa. Muchas gracias. Pedro Granado dice quiénes son los más judíos, los imán o los poma. Los dos son judíos. Ahí sí estamos mal, ¿ves? Igual están. Igual, y son Sote de lo Telo, mismo. saludos. Bartolomé Pérez, saludos. Juan Francisco Surio, saludos. Hugo Argueta. Gerardo Barahona, saludos. Francisco Barrios,
Saludos, muchas gracias por el artículo, lo vamos a publicar pronto. Camila Guzmán, saludos. Miguel García, Elba Centeno, mucho gusto. William Polillo, felicidades, gracias por este espacio que ayuda mucho a nuestro pueblo, gracias. Si el COVID-19 fuese un ataque de exterminación masiva, el gobierno de El Salvador se está haciendo su papel criminal, dice Camil Guzmán. Bueno, son comentarios válidos y gracias por todos los comentarios, gracias por los saludos. Nos escuchamos en la próxima a través de La Plática. El próximo sábado nos encuentra a esta hora, a las 6 de la tarde, hora El Salvador, en otra tertulia bohema para tocar puntos de importancia para las nuevas generaciones. Cuídense mucho, saludos, buenas noches.